Muy bien. En la sección del día domingo, la lección nos muestra cuál es la posición del apóstol Pablo con relación a la ley, lo que es la justificación, la ley y las obras. Se ha dicho que el apóstol Pablo fue el verdadero fundador del cristianismo. Sin embargo, la realidad es que Cristo fue el fundador de su iglesia. Pablo lo que fue un pregonero de justicia, alguien que predicó y enseñó la justificación por la ley, por la fe, perdón. Recuerde que Pablo era un fariseo de fariseos. Él cumplía la ley a cabalidad. Entonces él conoció a Cristo y al conocer a Cristo se dio cuenta que todas sus obras, todo lo que él había hecho, humanamente hablando como esfuerzo, no le valía nada con relación a la salvación. Él comprendió eso. Pablo contribuyó mucho a que comprendamos teológicamente la doctrina cristiana, sobre todo la justificación por la fe, incluyendo 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento. La razón principal por la que algunos alegan que Pablo comenzó una religión nueva es una idea equivocada sobre su enseñanza acerca de la ley y la gracia. En realidad, él contribuyó a esta enseñanza, pero la ley que fue dada por Dios, incluso la ley ceremonial, la que Moisés transmitió al pueblo, esa ley no fue hecha por Pablo, mucho menos los 10 mandamientos o la ley moral como se le conoce. Pablo vivió esa experiencia de guardar los mandamientos ceremoniales. Sin embargo, se dio cuenta que no le valió de nada. Ahora, nos presenta algo bien interesante aquí en Romanos capítulo 6, versículo 14, que voy a leer rápidamente. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces dice una pregunta después. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. O sea, nos encontramos que muchas personas se agarran de ciertos pasajes, de ciertos textos para hacer un pretexto de doctrina. Si alguien viniera y acepta y abraza la doctrina de los 10 mandamientos como la ley válida y vigente, entonces tendría que abandonar otra iglesia a la que pertenece y unirse a la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesucristo. Esto sería incluyendo el sábado, porque es el 4º mandamiento. Ahora, ellos alegan que la fe anula los mandamientos, lo cual no es cierto. Ahora, dice el apóstol, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. De manera que la ley, dice, ha sido un ayo, una guía para llevarnos a Cristo. La ley te muestra el pecado, te muestra tu condición y te lleva a Cristo y a reconocer que has pecado para que te reconcilies con Él y alcances la salvación. Todos estos versículos pertenecen a un contexto más amplio que debemos considerar a fin de comprender lo que Pablo está diciendo. En otras palabras, hay personas que no entienden, en realidad son cosas difíciles de entender. ¿Justificado por fe o por las obras de la ley? Bueno, aquí está hablando de 2 leyes. Pablo está hablando de la ley ceremonial y de la ley moral. Pablo está diciendo, esa ley que antes tenía que cumplir, la ley de matar, sacrificio y todo eso, esa ley fue clavada en la cruz. Esa ley ya no está bajo esa ley, ahora está bajo la gracia, por la dispensación del Señor. Entonces decían algunos, pues entonces no hay que hacer nada de la ley, no hay que... No, dice Pablo, yo no conociera de la ley si la ley no me dijera no robar, no matar. O sea, Pablo estaba tratando de llevarlos a entender que guardar los mandamientos de Dios era parte de la práctica de ser cristiano. Así que por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera no se invalida la ley. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley? No, en ninguna manera. No estamos ciertamente bajo la ley de los rudimentos, de las ceremonias. Pero el Espíritu de Dios te muestra a ti qué es lo malo y te enseña qué es pecado y te muestra que hay que cumplir, guardar todos los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque esos son los frutos del cristianismo. Ahora, hay gente que no entiende esto. Dice, para los que no entienden la justificación por la fe, Pablo parece contradecirse. Afirma que el cristiano no está bajo la ley. No obstante que el mismo cristiano está obligado a guardar la ley. Así es que recuerde que un día vamos a enfrentar un juicio y vamos a enfrentarnos ante la justicia perfecta que es de Dios. Entonces la ley nos lleva a Cristo como un ayo. Cristo nos da su gracia y así somos salvos. Hay gente que no entiende esto porque entonces se agarra de la ley nada más y abandona la gracia. Entonces algunos se van a la gracia y abandonan la ley. No. Las dos van de la mano.
Ahora, dice aquí, si la ley fuera el medio de la salvación, entonces ninguno tendría esperanza de vida eterna. La esperanza del cristiano no está en la ley, sino en Jesús. Jesús es el que te salva, Jesús es el que me salva a mí. El cristiano puede ahora observar la ley de Dios con libertad de conciencia porque Cristo quitó la condenación de la ley. La gracia de Cristo no nos libera de ella, sino más bien nos impulsa a obedecer. Cristo dijo, si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Así es que el apóstol Pablo no contradice la ley, sino que él dice, yo no conociera el pecado si la ley no me dijera. De manera que apruebo, dice Romanos capítulo 7, versículo 12, que la ley es santa, justa y buena. ¿Cuál era la posición del apóstol Pablo? Es de aprobación, de reforzar la ley de Dios que él mismo cumplía. Continuemos con la lección, recibamos más bendición y descubramos qué nos dice la lección el día lunes con el tema que es Pedro y la ley.